Muy buen día, mi nombre es Walter Ricardo Mendoza Roldán, soy licenciado en Criminología y Criminalística. Eh, Tengo el gusto de estar acá en el Cerrito del Carmen con la intención de hablarles un poquito de la criminología en la historia de Guatemala. El Cerrito del Carmen es un lugar emblemático, data desde el año de 1620 que fue establecido. Juan Corzo es la persona que tuvo la misión de establecer acá el Cerrito del Carmen en el año de 1620. Se estableció la ermita, desde luego no era una ermita como la que ahorita tenemos en la actualidad, sino que era un rancho de bajo presupuesto, el cual se estableció acá en el Valle de la Leonora. Eh, Juan Cors fue perseguido por la Santa Inquisición. Hubo una fecha en que él desapareció y ya no se supo nunca más de este fraile. Acá en el Cerrito del Carmen, en las faldas del Cerrito, se dio la primera ejecución de pena de muerte en el nuevo Valle de la Asunción. Fue un legendario personaje, un legendario delincuente apodado Tucurú. Esta persona se dedicaba al robo, era un ladrón de poca monta. Aparte de eso, secuestraba y fue ejecutado en las faldas del Cerrito del Carmen. Hasta la fecha no se tiene un dato exacto si fue fusilado o él fue ahorcado. Se presume que fue ahorcado acá en las faldas del Cerrito del Carmen. La criminología es una ciencia causal explicativa que estudia la mente del hombre delincuente, del por qué él, cuáles son su génesis, cuáles son las causas que a este individuo lo lleva a cometer un hecho delictuoso. La criminología no estudia únicamente al delincuente, también estudia el delito y la víctima. La víctima, para hacerle un estudio de victimología, un estudio de victimización, qué tanto ha sido revictimizada la víctima, y el delito lo estudia con la intención de prevenirlo. Todo eso es lo que hace la criminología. Muchas personas confunden la criminología con la criminalística, pero son dos disciplinas totalmente distantes. La criminología, como ya estamos dichos, estudia la mente del hombre delincuente. Para esto se auxilia de varias ciencias, como es la psicología forense, la antropología, la sociología. Todo esto lo estudia, ¿verdad? Es por qué el hombre delinque, de qué es lo que le nace para poder delinquir, mientras que la criminalística estudia el hecho consumado, el delito consumado, ya cuando se acometió el hecho delictivo, la escena del crimen, los indicios que se encontraron, el modus operandi que hizo que esta persona pudiera cometer ese hecho delictivo. Todo esto sumado, entonces hay una gran diferencia entre criminología y criminalística. La criminología en Guatemala prácticamente es una ciencia nueva. Anteriormente, hablando en el siglo XX, ya se escuchaba sobre la criminología acá en Guatemala. Es una fiebre que empezó aproximadamente en el año 1876 con César Lombroso, que es el padre de la criminología, y varios guatemaltecos acudían a Italia a recibir este tipo de cursos, a recibir este tipo de maestrías, y retornaban ya con todo ese conocimiento acá en Guatemala. En los años 20 era un asidero, se hablaba mucho acá en Guatemala sobre la criminología, ya que se tenía bastante información del extranjero sobre esta nueva ciencia. En Guatemala podemos hablar de que estaba el doctor Imeri, que era de los primeros criminólogos. El doctor Imeri fue de los primeros criminólogos acá en Guatemala. Él estudió criminología en Italia, obtuvo el título de criminólogo, y acá en Guatemala también. Otro personaje muy conocido y peculiar que obtuvo el grado de criminólogo y también de criminalista en Europa fue el doctor Carlos Federico Mora.
¿verdad? Él en los años 20 ya regresaba a Guatemala con una maestría en criminología y en criminalística, y la vinieron a poner de boa aquí en nuestra nación, en nuestra república. Guatemala ha suscitado muchos casos que muchas veces han sido esclarecidos y otros no, entre los cuales podemos mencionar el del primer asesino serial, José Mikulash Bux. Esta persona asesinaba y violaba niños, infantes entre una edad que oscilaba entre los 9 a los 16 años de edad. En Guatemala se vio envuelta en este caso de noticias que nunca se habían dado, como lo fueron de primero que los niños desaparecían de sus hogares, desaparecían de sus padres, y posteriormente aparecían muertos, aparecían asesinados en lugares periferios al área capital, a la ciudad, a la metrópoli. La metrópoli en esos años contaba desde el punto donde estamos ahorita, que es la primera calle, a la 18 calle, y de la 12 avenida a la primera avenida. Como vemos, de acá del Cerrito del Carmen partía la ciudad capital, lo que ahora conocemos como el centro histórico. Todo lo demás ya eran lugares aledaños, ya eran las periferias de la ciudad, que es donde estos niños aparecían asesinados y violados. Muchos de ellos aparecieron en lo que es Ciudad Vieja por la tribuna de la Guardia de Honor, otros por donde está el campo, el Guamuch Flores, el estadio Guamuch Flores, otros niños por el barranco Las Guacamayas, allá por el final del Naranjo, en la 1 de julio. Otros niños aparecían, otro niño apareció por Majadas, por el centro comercial Majadas, otro en Antigua Guatemala, uno en la ciudad, otros en Misco, y así sucesivamente. Fueron 16 niños que fueron violados y asesinados, y 5 niños que únicamente fueron violentados sexualmente, de los cuales sirvió la declaración para poder detectar a las personas que los estaban violando, ¿verdad? Eran 2 personas de origen de Chimaltenango, Patzicía. Estas personas abusaban sexualmente de los niños. Al momento en que su modo operandi era llevarlo bajo engaños, lo encontraban en una calle transitada, y bajo engaños ellos hacían que el niño desviara su camino e ingresara a un lugar en despoblado, barrancos, muchas veces bajo los puentes. Entonces ahí hacían uso sexual del varón, y posteriormente lo asesinaban. Muchos de estos asesinatos ocurrieron por el placer psicológico que a ellos les causaba al momento de la eyaculación, al momento de que los niños eran víctimas de una asfixia, al momento de que lo estaban asfixiando. Esto hacía de que los niños forzaran los esfínteres, y esto causaba placer a José Mikulash para poder eyacular, ¿verdad? Este fue el primer hecho acá en Guatemala, acaecido acá en Guatemala, que se tiene la connotación de la participación de un asesino serial, ¿verdad? En el año de 1946. Los crímenes fueron de enero a abril de 1946. Entonces, venimos a ver cómo en Guatemala la criminología empezó de una manera académica, posteriormente se convirtió en algo empírico, y nuevamente desde el año 2005 los pioneros en la criminología es la Universidad Mariano Gálvez, que desde el año del 2005 a personas civiles ha venido dando este tipo de conocimiento, este tipo de academia hasta la fecha. Lamentablemente el criminólogo acá en Guatemala únicamente ejerce en el ámbito del sistema penitenciario. Sería bueno que empezara el criminólogo a hacerlo partícipe en otras instituciones, como lo es el Ministerio Público, Policía Nacional Civil,
ya que con esto se va previniendo el delito y dejen de utilizarse de una manera empírica y ya sea de una buena manera académica para lograr establecer una prevención del delito y lograr de que Guatemala logre un buen cambio.